Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien, que todos estén sanos en su casa y que estén aprovechando mucho el tiempo en estudiar mucha anatomía. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado en los huesos de la cara. Les tengo una sorpresa. Miren nada más que lo pude conseguir. Es un cráneo de un pobre chivito que dio su vida para que nos comiéramos una rica birria. Entonces, con este chivito que tenemos aquí, vamos a estudiar y obviamente con las diapositivas también. Acuérdense que ya vimos el occipital, el foramen magnum, que ya vimos el parietal, que ya vimos el interparietal. Aquí está el interparietal, aquí están los parietales. Aquí está el hueso frontal, que es parte también del que ya vimos. La órbita, ay, perdón, la órbita, que es donde va el ojo. El esfenoides, ¿se acuerdan? Por acá está el etmoides, que no se ve, pero acá está el esfenoides. Y este esfenoides tiene sus procesos pterigoides. Donde lo estoy deteniendo, estos son los procesos pterigoides. Estas como alitas que se ven aquí. Estos son los procesos pterigoides. Las partes laterales del occipital, los cóndilos del occipital, el canal auditivo del hueso temporal. Ajá. Eh, ¿Qué más? Bueno, y la parte basilar. Eh, Forámenes, miren como aquí hay un foramen, acá hay otro foramen, ajá, acá hay otros forámenes y bueno, nos va a servir mucho fíjense cómo se ve aquí esta parte, los vamos a ver ahorita. Luego tenemos los huesos de la cara, que es en lo que nos quedamos. Aquí está, miren, nuestro supercráneo, fíjense cómo se ve aquí, en este caso, la unión entre los dos huesos. Permítanme aquí, a ver si se ve un poquito más enfocado. Esos son las suturas, que es la unión de los huesos del cráneo. Las suturas, estas que se ven aquí. Ajá. Perdón, son estas. Tenemos, perdón, no tengo COVID. Tenemos el hueso incisivo, que es el número uno, que es este. Tenemos el hueso nasal. Ay, perdón. Tenemos el hueso incisivo, que es este. Tenemos el hueso nasal, que es este. Tenemos el hueso maxilar, que es todo esto es el hueso maxilar. Tenemos la órbita. ¿Y qué creen? También lo tenemos con mandíbula y todo. Tenemos la mandíbula. Aquí tenemos la mandíbula. Uh-huh. Ay, perdón, es que casi no se ve. Ahí está. La mandíbula con movimientos de flexión y extensión, flexión y extensión, flexión y extensión, para hacer la articulación temporomandibular. Ajá, aquí está, aquí la tenemos. Bueno, aquí están todos los nombres. Tenemos el hueso incisivo, que es el número uno. Aquí está, donde están los dientes incisivos, por eso se llama hueso incisivo. El número 2, que es el hueso nasal. El número 3, que es el maxilar. El número 4, que es el hueso cigomático. El número 5, que es el hueso lagrimal. El número 6, que es el hueso frontal. El número 7, que es el parietal. El 8, que es el interparietal, acá. El 9, que es el occipital. El 10, los cóndilos del occipital. El 11, la parte escamosa del hueso temporal, que es esta de aquí. Aquí está el 11. El 12, ay, perdón. El 12, la parte timpánica del hueso temporal, que es donde está el tímpano y el canal auditivo.
El 13, que es el polo acústico externo o el canal auditivo. El 14, que es la apófisis paracondilar, que es la parte lateral del cóndilo. El 15, el arco cigomático. El 16, que es el agujero infraorbitario. El 17, que es el foramen supraorbitario. Es este, si lo ven. El 18, que es el agujero mentoniano, acá. El 20, los dientes incisivos, que son estos. Bueno, el 19 y 20, que son los incisivos. 21, 22 y 23, que son los molares. Bueno, los premolares y molares. El 24, que es la mandíbula. Y el 25, que es una sutura frontonasal, que está entre el frontal y el nasal, ¿sí? Lo pueden ver más con calma nuevamente en sus presentaciones que ya imprimieron o que tienen en forma digital. Primero vamos a empezar con el maxilar. El maxilar es un hueso par que está a los lados de la cara, que es el naranja. Ajá. Aquí lo tenemos, el hueso maxilar, que es este es el hueso maxilar. Sin embargo, esto también es hueso maxilar, o sea, todo esto. Ajá. Todo esto, esto de aquí es hueso maxilar, esto de aquí es hueso maxilar, ¿sí? Y obviamente por dentro también es hueso maxilar, pero es toda esa parte. Es importante porque luego piensan que este es otro hueso, que es parte de un proceso, pero una cosa es un proceso o apófisis y otra cosa es un hueso, ¿sí? Entonces, es un hueso par que está a los lados de la cara. Forma parte de las cavidades nasal y bucal porque esta es la boca, aquí donde está el plumón es la boca y esta parte de adentro son los cornetes, ahí se ven enrollados, es parte también del maxilar. Se articula con casi todos los huesos de la cara, ¿sí? Presenta un cuerpo y dos procesos. El cuerpo del maxilar está formada por las partes laterales con dos caras, dos bordes y dos extremidades. Vamos a explicar un poquito qué es esto. Ajá. Por ejemplo, si nosotros tenemos... si nosotros tenemos este cuaderno, déjenme lo cierro. Aquí tenemos un cuaderno. Es de... no tiene marca, déjenme saco la pluma porque no cierra muy bien. No tiene marca, pero es de un simposio que hubo de actualización veterinaria. Bueno, se supone que no se puede ver la marca, pero como nos lo dieron, pues sí la damos. Entonces, este es un cuaderno. Y este cuaderno tiene una parte de adelante y una parte de atrás. ¿Sí la ven? Está muy clara, está muy fácil. Esta es la cara de adelante. Esta es la cara de atrás. Ajá. Tiene bordes. Acuérdense que bordes es como frontera. Border en inglés es frontera. Tiene el borde de arriba. Tiene el borde de arriba. Tiene el borde donde está la espiral. Tiene el borde de abajo. Y tiene el borde donde lo abrimos para leerlo. ¿Sí está claro? Y tiene ángulos, que puede ser el ángulo de acá, el ángulo de acá, el ángulo de acá o el ángulo de acá, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos un cuaderno, pues tiene bordes y tiene caras. En este caso, hablamos de cara externa del maxilar. Aquí tenemos el maxilar, muy bonito. Y tiene una cara externa, como el cuaderno, tiene una cara de delante y una cara de atrás. Esta es la cara de afuera o la cara externa. Y en esta cara externa es convexa dorsoventral. ¿Qué quiere decir dorsoventral? Que usando el mismo cuaderno, esto es dorsoventral, o sea, es convexo dorsoventral. O sea, de arriba para abajo hace curvita. Pero para términos anatómicos más profesionales es convexa dorsoventral. Ya no hay dudas de cóncavo y convexo. Si las hay, vean el video anterior.
La cara interna es la que no se ve, que da a la nariz. Ajá, es por acá. Esa cara interna o nasal forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal, o sea, forma las paredes, digamos, si un salón de clase o un cuarto es la nariz, pues tiene que tener paredes internas y paredes externas. Las paredes internas, que en este caso sería esta, pues sería la parte lateral de la cavidad nasal, la cara interna del maxilar, del cuerpo de maxilar. Y presenta un surco lagrimal. Luego tenemos un borde dorsal. El borde dorsal es la frontera que tiene con el hueso de arriba, por eso es dorsal. Entonces, el borde dorsal se articula con los huesos incisivos, nasal y un pedacito de lagrimal. Ajá. El borde ventral también se llama alveolar. ¿Qué son los alvéolos? Los alvéolos son estos. El hueco donde va el diente se llaman alvéolos. ¿Sí lo ven? Ahí está, miren. Ahí está. Déjenme le pongo un poquito más de foco. Bueno, esos son. Aquí está. Aquí está. No se ve muy bien. Pero bueno, esos son los alvéolos. Ajá, el alvéolo es el hueco óseo donde va el diente. Entonces se llama borde alveolar porque es este borde, o sea, la parte de abajo, alveolar ¿dónde me quedé? Ah, sí, el borde ventral o alveolar presenta los 6 orificios para los premolares y los molares. La extremidad rostral, que es esta de acá, esta de aquí, es libre y puntiaguda. Si la ven por acá, es este pedacito, este piquito de acá. Y la extremidad caudal es redonda y forma la tuberosidad maxilar, que tiene 3 forámenes: el maxilar, el palatino y el esfenopalatino. Ajá. Que esas no se ven muy claros aquí porque este foramen que ven aquí, no es el foramen maxilar. Está en el hueso maxilar, pero se llama infraorbitario porque está abajo de la órbita. Este es el foramen infraorbitario y este es el foramen supraorbitario. ¿Sí está claro? Órbita, infra, de inframundo, de infierno, de abajo. Supra, superior, de arriba. Supra, de arriba. Supra, órbita, supraorbitario. Infra, abajo, infraorbitario, abajo de la órbita. Ajá. Luego tenemos los procesos. ¿Se acuerdan que era un proceso? Un proceso era una eminencia no articular. ¿Sí se acuerdan de eso? Si no, vean el video anterior. Es la ventaja de estas clases, que si no le entienden a algo, nada más se regresan a otro video y ya lo pueden volver a ver. Entonces, el proceso cigomático es este. Aquí en el chivito casi no se ve mucho. Es este es el proceso cigomático. Acuérdense, es una eminencia no articular. Este hueso, este pedazo del hueso, este proceso, no se articula con ningún otro hueso. Entonces, esto es el proceso cigomático. Todo esto, desde aquí, todo esto hasta acá es el todo esto de aquí, todo esto desde aquí hasta acá es el proceso cigomático. Proceso cigomático, síganme, proceso cigomático, proceso cigomático, proceso cigomático. El proceso cigomático está formado por 3 huesos. Uno de ellos es el maxilar. Ajá. El maxilar es uno de los huesos que forma el proceso cigomático. ¿Cuál otro hueso? El cigomático. El hueso cigomático forma parte del proceso cigomático. ¿Sí me cachan? ¿Sí estamos en el mismo canal? Y en la parte más caudal está formado por el hueso temporal, que ya lo vimos donde está el oído. Entonces, el proceso cigomático está formado por maxilar, cigomático
y temporal. Ajá. Está formado por estos tres huesos el proceso cigomático. Y el proceso palatino es esto. Esto de aquí, el paladar, se llama proceso palatino. El proceso palatino está formado por tres huesos: maxilar, palatino. Esta última de aquí es el hueso palatino, el que hace como una V. Ese es el hueso palatino. Entonces el hueso palatino forma parte del proceso palatino. Ajá. Y el hueso incisivo. Acuérdense que este se llama incisivo, como es un pequeño rumiante, pues no tiene sus dientes superiores. Acuérdense que los rumiantes no tienen dientes arriba, de adelante, no tienen incisivos, entonces por eso no se le ven a este, pero a este sí. Entonces el proceso palatino forma parte del paladar duro, que es esto, y forma el piso de la cavidad nasal, ¿sí? El piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. Si esta es la boca, aquí está la boca de nuestra cabrita. Entonces el proceso palatino forma el techo de la boca y el piso de la nariz. ¿Sí está claro? Esperemos que sí. Luego el premaxilar o incisivo, que es este de aquí. Este no tiene dientes por ser rumiante, como les digo. Miren, este de aquí es un hueso par que solo está en mamíferos y forma, porque los pollitos tienen el pico es una continuación del maxilar, entonces no tienen incisivos porque no tienen dientes. Es la parte rostral de la cara, si se fijan, en la parte de mero delante de la cara, y forma parte de la cavidad nasal, que es esta parte de aquí, y aloja los incisivos superiores en caballos, en perros, no en rumiantes. Donde están los hollares, aquí están los hollares, aquí es donde están los hollares, es la fosa nasal como tal, entonces los hollares es aquí. Presenta un cuerpo, dos procesos, un proceso nasal y un proceso palatino. El proceso, el cuerpo del incisivo es esto, lo que estoy tocando. Lo que estoy tocando es el cuerpo, esto es el cuerpo, es grueso, es redondeado y aloja los incisivos superiores. Este pues no tiene, como les decía. Forma parte del espacio interdentario. El espacio interdentario es el espacio que hay entre los dientes. Ay, se me cae el changarro. El espacio interdentario es esto. Este espacio interdentario es como, se llama diastema. El diastema es como separación de los dientes. Por ejemplo, Madonna, la cantante, pues tiene diastema, tiene los dientes un poco separados. Bob Esponja tiene diastema o espacio interdentario. Entonces este es el espacio interdentario. Obviamente aquí no hay espacio interdentario, pues porque es un rumiante, entonces no hay dientes acá, pero esto sería el espacio interdentario. Este espaciecito de aquí, este espacio de aquí es el espacio interdentario. Ajá. Y acá atrás es el espacio retrodentario, acá en la parte de atrás, esta parte de acá, aquí, este es el espacio retrodentario. La vamos a ver más adelante. El proceso tiene un proceso nasal que se dirige caudalmente y hacia los lados, que es como el piquito de aquí, y el palatino, que es esta parte de acá. Ajá. Este es el proceso palatino formado por tres huesos: incisivo, maxilar e palatino. Ajá. ¿Qué más? El proceso palatino. Ahí está. Luego tenemos el hueso nasal. Ojo, porque me confunden mucho el incisivo con el nasal porque se parecen. Son dos piquitos que salen en la cara, ¿sí? Pero el palatino, bueno, el incisivo, que forma parte del proceso palatino, forma parte del piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. Y el nasal forma el techo de la cavidad nasal y el piso de nada, porque pues ya no hay animal. Son huesos pares, que es este,
Forma la mayor parte del techo de la cavidad nasal. Tiene forma triangular y presenta dos caras, la cara externa, la cara interna, dos bordes, el borde interno y el borde externo, y dos extremidades, una extremidad rostral y una extremidad caudal, ¿sí? Extremidad caudal, extremidad rostral, cara externa, cara interna, ¿sí? La cara dorsal o facial, porque da hacia la cara, es lisa y convexa. Ajá. Forma la superficie ondulada, ventral o nasal, que es esta es la ventral. Aunque le haga así, esto sigue siendo ventral y esto sigue siendo dorsal. Si le hago así, esto sigue siendo dorsal y esto sigue siendo ventral. Entonces la parte ventral es lisa cóncava, presenta una cresta longitudinal, no sé si se alcance a ver, como una rayita en medio, donde se insertan se incrustan los cornetes. Los cornetes son bueno, eso rompió. Estas partes del chivito, si las ven, estos son los cornetes. Fíjense, lo voy a poner cerca del micro. Cómo truenan, porque lo estamos moviendo. A un compañero de ustedes de veterinaria le hicieron la prueba de COVID y le rompieron los cornetes cuando se la estaban haciendo porque sangró 3 días. Entonces, si le hacen la prueba, relájense para que no les vayan a hacer nada y díganles que sean cuidadosos. Estos son los cornetes, miren, estos son los cornetes nasales. Los vamos a ver también más adelante. Pero en la cara ventral es donde están los cornetes del hueso nasal. Y tiene un borde medial que es recto, rostralmente está libre y se separa del otro hueso, del otro hueso nasal. Y lateral se une con el hueso maxilar, ¿sí lo ven? Aquí está, ventral se une con el hueso maxilar, aquí está. Aquí lo podemos ver más claro, como la parte de abajo, la parte lateral, se une con el hueso maxilar, con la parte de acá. Y luego las extremidades, la extremidad rostral termina en punta y delgada, separada del otro hueso, y la caudal se une al hueso frontal mediante una sutura que ya habíamos visto, y forma una pequeña parte de los senos frontales. Los senos son estos, aquí no se ven porque están por dentro, los senos nasales, los senos frontales y el seno palatino. Estos son senos que son cavidades con aire y que dan un poquito más de soporte al cráneo. Luego tenemos el hueso lagrimal. El hueso lagrimal es este de aquí, este de aquí, este de aquí. Este es el hueso lagrimal. ¿Cómo vamos a saber en un cráneo cuál es el hueso lagrimal? Por su foramen. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve. Ahí se ve el foramen del hueso lagrimal. Y ese foramen, bueno, pues pasan varios conductos, como el conducto nasolagrimal, arterias, venas, etc. Son pares. Aquí vean un hueso lagrimal y acá vean el otro hueso lagrimal. Por eso son pares, ¿sí? Esos huesos lagrimales están situados en la parte rostral de la cavidad orbitaria, ¿sí? Si esta es la cavidad orbitaria o la órbita, en la parte rostral está el hueso lagrimal, ¿sí? Y están en la parte caudal de la cara. Presenta 3 caras. Una cara orbitaria, que es la que estoy tocando, ¿sí? La cara orbitaria, que es la de adentro, digamos, la que va al ojo. Una cara facial, que es la de afuera. Y una cara nasal, que está por dentro, que no se puede ver. Esta sería la cara orbitaria, esta de aquí, que es por dentro, digamos, que es esta, por dentro. La cara facial, que es esta, la que podemos tocar. Y la cara nasal, que está en la parte interna del hueso lagrimal. Esas 3 caras es importante que se las aprendan, porque así como las tiene el hueso lagrimal, lo tiene también el hueso cigomático. Y luego tiene la cara orbitaria, como ya les digo, forma parte de la cavidad rostral y medial de la cavidad orbitaria.
forma ventralmente una fosa donde da el origen al conducto nasolagrimal por el foramen. Ahí voy a meter la pluma. No se detiene. Bueno, ahorita a ver qué invento para meterle. Pero bueno, es el foramen lagrimal, el foramen del conducto nasolagrimal o lagrimal. Tiene una cara facial que es la parte caudal de la cara y es lisa, y una cara nasal que está por dentro que forma parte de los senos frontales y maxilares. Luego, los huesos cigomáticos también se llaman malares, pero ya nadie los conoce como malares, casi todo el mundo les usa como cigomático. Pues es esta, aquí en el chivito no se ve muy bien, pero aquí está, es el de color rojo. Son pares, hay uno de este lado, otro del otro lado. Están situados en la parte rostral y ventral de la órbita. Rostral y ventral de la órbita. Y caudal a la cara, también está caudal a la cara, ventral al lagrimal. El hueso cigomático está ventral al lagrimal, o sea, el lagrimal está arriba y el cigomático está abajo. O dorsal está el lagrimal y ventral está el cigomático. Ventrales al lagrimal y caudal al maxilar. Presenta tres caras igual que el lagrimal: la cara facial, la cara orbitaria y la nasal por dentro, así como el proceso cigomático. Acuérdense, el proceso cigomático está formado por el hueso maxilar, el hueso cigomático y el hueso temporal. El proceso cigomático. El proceso cigomático está formado por el hueso cigomático, ¿sí? Y aparte el maxilar y el temporal. Caras y proceso cigomático. La cara facial es lisa, y presenta la cara facial. La cara orbitaria es cóncava y también es lisa. Y forma la pared ventral y rostral de la órbita. La cara nasal forma parte del seno maxilar. Y el proceso cigomático se une al proceso cigomático del temporal y obviamente también del maxilar. Luego los cornetes, que son 4. Son estas láminas. Aquí sí se ve muy bien con mi super luz. Déjenle, le doy foco. Ahí están los cornetes. Esos son los cornetes. Miren qué bonitos se ven. Que ya los andábamos rompiendo. Estos cornetes, obviamente en la imagen hicieron un corte un poquito más caudal para que se viera lo mejor. Pero así es como se ven en un cráneo recién preparado, porque después se van rompiendo o luego ahí se van metiendo animalitos y se los van comiendo porque son cartilaginosos. Son láminas óseas enrolladas sobre sí mismas dentro de la cavidad nasal. Son 4, 1, 2, 3, 4. 2 en cada cavidad nasal, uno arriba y otro abajo, uno dorsal y uno ventral. Y están cubiertos por mucosa nasal. Ajá. Y ahí es donde terminan están las terminaciones nerviosas para poder detectar los olores. Ahí viene el octavo, el primer par craneal, que es el olfatorio. Se dividen en cornetes dorsales y cornetes ventrales, ¿sí? Aquí están los dorsales y los ventrales. Entonces los vamos a dibujar aquí muy bonito. Esperemos que se alcance a ver. Sí. Es que no se alcanza muy bien. No se alcanzan a ver muy bien en el pizarrón, pero sí se alcanzan a ver. Entonces son 4. 2 dorsales, que estos serían los dorsales, y 2 ventrales. Ajá. Entonces, el dorsal es cilíndrico y se adelgaza hacia rostral. ¿Qué quiere decir? Que se hace como un cono. Se hace como un cono, como los caballos, como los animales. Por el tipo de cráneo se va enrollando y se hace un cono. Y el ventral, y se enrolla ventral e internamente. Ajá, algo así. Y algo así hacia ventral. Y el ventral es un poquito más pequeño y se prolonga también hacia la nariz. Y se enrolla dorsal internamente también. Ajá. Algo así.
digamos que son parecidones. Y hay unos espacios entre cada cornete que se llaman meatos. El espacio entre los cornetes se llaman meatos, ¿sí? Entonces, los dos cornetes dejan 4 espacios conocidos como meatos. El meato dorsal, que está entre el hueso, recordemos que este es el hueso nasal, este de arriba, este es el hueso nasal. Ajá, entonces el espacio que hay entre el espacio que hay entre el hueso nasal y el cornete dorsal se llama meato dorsal. Este es el meato dorsal. Creo que no se va a alcanzar a ver muy bien, no se ve nada, pero bueno. Entre el hueso nasal y el cornete dorsal se forma el meato dorsal. Entre los dos cornetes, entre el de arriba y el de abajo, es el meato medio. Este es el meato medio. Y entre el cornete ventral y el piso de la cavidad nasal, que es el hueso maxilar, tenemos el meato ventral. Este es el meato ventral. Ajá. Y el meato común está entre el tabique nasal, que es esta rayita del medio, y los dos cornetes. Ajá. Sí, espero que sí se alcance a oír bien. Este es el meato común. Este es el común. Ajá. Bueno, los comunes. Entonces, igual de este lado, meato dorsal, meato medio, meato ventral, meato común. Y aquí los podemos ver. Los meatos, que son los espacios que hay entre los cornetes. ¿Sí lo ven? Ahí se ven muy bonitos los... Bueno, ni tan bonitos, pero ahí están. Esos son los meatos. Y luego tenemos el hueso vomer, que el hueso vomer es muy parecido a una sonda acanalada, que es esta parte de aquí, que se va uniendo hacia el tabique nasal. Entonces el vomer, nada más este pedacito de aquí donde está la V, es una continuación caudal del esfenoides. Se encuentra en la parte caudal de la cavidad nasal y de la boca, aloja en su parte ventral al tabique nasal. Hagan de cuenta que el hueso vomer es como un canalito que termina con unas alitas. Se los voy a dibujar a ver si me sale ese hueso vomer. Y ese hueso vomer es donde asienta el tabique nasal, que es el que divide a la nariz en derecha e izquierda. Es algo así, tiene como estas alitas y luego termina así. Algo así. Se utiliza mucho en la sonda canalada. ¿Sí se ve la forma? Sí, más o menos. Y entonces, esta parte de aquí, que son las alas, son estas. No sé, aquí no se ven muy bien. Aquí menos. Pero bueno, más o menos aquí se alcanza a ver como las alitas del hueso vomer. Y entonces, si nosotros agarramos este hueso vomer y lo ponemos así, aquí arriba vamos a tener el tabique nasal. Hagan de cuenta que este es el tabique nasal, que es una pared que divide la cavidad nasal. Este es el hueso vomer y aquí está el tabique nasal. Ese tabique nasal es el que tenemos aquí, que lo tenemos algunas personas desviadas por algún golpe. Y entonces, bueno, presenta una parte rostral, que es esta, y una parte caudal. Las partes del hueso vomer, la parte rostral tiene forma de canal, que es donde les digo que va el tabique nasal, perdón, y divide las coanas, que las coanas son la parte más caudal de la nariz. Tiene en su parte caudal, esta es la parte caudal y esta es la parte rostral. La parte caudal tiene dos alas, que son estas dos, y están ocultas por el esfenoides. Digamos que se entremezclan un poquito, por eso no se ve tan claro en el cráneo del chivito. Luego tenemos los huesos de la mandíbula o maxilar inferior o quijada, que son este huesote tan bonito que tenemos aquí. Aquí tenemos la sínfisis. Esta de aquí es la sínfisis. Esta es la sínfisis. Si ustedes se tocan, aquí se siente la sínfisis, que es donde se unen
las dos partes de la mandíbula. Aquí está una mandíbula, otra mandíbula. Aquí es donde se unen. Esta parte de aquí, exactamente, esta es la sínfisis mandibular. Ajá. Esta sínfisis es una forma de, o un tipo de articulación. Está formado por, es un hueso par, esta es una, la otra está acá. Es el más ancho de la cara y aloja los dientes inferiores y se articula con el hueso temporal a través de la articulación temporomandibular. Presenta un cuerpo y dos ramas. Ajá. Este donde lo estoy deteniendo es el cuerpo y estas son las ramas. Una rama vertical y una rama horizontal. Ajá. Una cara alveolar donde están los dientes. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. El cuerpo de la mandíbula, que es donde la estoy deteniendo, esto es el cuerpo, es la parte rostral y es donde están los incisivos. Miren, aquí están los incisivos, bueno, son los alvéolos de los incisivos. Se une al lado opuesto por la sínfisis mandibular. Presenta un borde y dos superficies. La superficie lingual, que es esta de aquí, es donde va la lengua, es cóncava y aloja la punta de la lengua. Y la superficie labial es esta, es convexa y se relaciona con el labio inferior. Tiene un borde alveolar, que es el que estoy tocando, que es donde presentan los 6 agujeritos o los 6 hoyos que se llaman alvéolos dentarios para los incisivos. Ajá. Tiene, en las ramas son anchas, la rama es ancha y forma el espacio mandibular. Este de aquí, miren cómo está. Este es el espacio mandibular. Ajá. Tiene una cara lateral que es lisa. Esta es la cara lateral. Esta es la cara lateral de la rama de la mandíbula y convexa y presenta el foramen mandibular en la cara, esta es la cara interna. Ajá. O medial. ¿Sí? Otra vez. Esta es la cara lateral. ¿Se fijan? Y esta es la cara medial. ¿Cómo sabemos qué es la medial y qué es la lateral? Bueno, pues por los dientes y la sínfisis. Fíjense cómo los dientes están más en la cara lateral y la sínfisis, que es esto de aquí, que les enseñaba, esta es la sínfisis. Esta sínfisis está medial. Y en la cara medial está el foramen mandibular, que es este que lo vimos hace ratito, ¿se acuerdan? Miren, ahí se ve muy bien el foramen mandibular. Entonces el foramen mandibular está en la cara interna. Y en la cara externa tenemos este foramen que se llama foramen mentoniano. Acuérdense que estos no son forámenes, son alvéolos donde van los dientes incisivos. Entonces el borde dorsal o alveolar es donde están los dientes. Presenta los alvéolos para los premolares y molares. El borde ventral es es grueso y redondo y forma el ángulo de 90 grados de la mandíbula. Ajá. Borde dorsal, borde ventral de las ramas de la mandíbula. Aquí está, fíjense cómo está muy parecido. Gemelos separados al nacer. No es cierto, miren. Ahí está, qué emoción poder hacer estos trabajos. Aquí tenemos el foramen, fíjense cómo está el foramen, el foramen de la mandíbula, o el foramen mandibular, el borde ventral, el borde alveolar, bueno, tengo que quitar los dientes para que vean el borde alveolar, la sínfisis, fíjense cómo se ve ahí la sínfisis y cómo se ve en la imagen. Y luego tenemos las extremidades de la mandíbula, de la rama, las extremidades de la rama de la mandíbula. La rostral se une al cuerpo de la mandíbula, que sería como el espacio de transición, que no hay ninguna línea de diferencia, pero es como la extremidad rostral, y la extremidad caudal, que es esta. La extremidad caudal
presenta, bueno, es articular, que se articula con el temporal, y presenta cóndilos. Estos de aquí son cóndilos de la mandíbula. Y esto de aquí donde estoy deteniéndolo, este ganchito, es el proceso coronoides. Este es el proceso coronoides. Este es el proceso coronoides. ¿Se fijan? Nos está estorbando un poquito del proceso cigomático del temporal. Pero aquí lo podemos ver. Fíjense cómo es muy parecido. Ajá. Muy parecido. Y tenemos la articulación. Los cóndilos dijimos que eran articulares. Acuérdense que son eminencias articulares que se unen al hueso temporal para poder tener los movimientos. Aquí está el proceso coronoides y el cóndilo del occipital, de la mandíbula. Fíjense cómo esto es un cóndilo. Acuérdense que esto será un cóndilo, el cóndilo del occipital, el foramen magnum y el cóndilo de la mandíbula. Ajá. Entonces, presenta el cóndilo mandibular en posición transversal. Si se fijan, esto es longitudinal y esto es transversal. Entonces, fíjense cómo está transversal. Por eso dice que es transversal y se articula con el hueso temporal por el menisco. Que les decía que los meniscos son unos colchoncitos que hacen más fuerte una articulación que nada más hay en la temporomandibular y en la rodilla, formado por la articulación de la sien. Luego tenemos el hueso yoides. El hueso yoides está aquí en medio en el espacio mandibular, entre las dos ramas de la mandíbula. Aquí cuelga un huesito, unos huesitos que se llaman huesos yoides. Déjenme ver si los encuentro entre mis huesitos. Por mientras vayanlo leyendo en lo que regreso. Ya los encontré. Aquí están mis huesos yoides de mi chivito. Si se fijan, están pues ya medio rotos. Pero son más o menos algo así. Lo que hacen estos huesos yoides. No se crean, eso es algo así. Estos son los huesos yoides. Y estos huesos yoides están entre las ramas de la mandíbula. Están aquí. Sostienen la laringe, la faringe. Y tienen un cuerpo ovasoioides, que es el de acá. Este es el vasoioides. Proceso lingual, asta mayor o queratoioides, que es esta de aquí. Y el asta estiloioidea y el hueso tiroideo. Pero todo lo que termine en ioideo, yoideo, tiene que ver con el hueso yoides. Ajá. El hueso yoides es poco probable que se fracture. No tiene mucha importancia clínica porque como está envuelto entre tantas estructuras de la laringe, del cuello, etcétera, es muy difícil, y músculos, es muy difícil que se pueda fracturar. Sin embargo, es muy importante el hueso yoides. Aquí lo tenemos, miren, igualitos, bueno, más o menos. Aquí está, ajá, nada más que este es de Quino y este es de nuestro chivito. Luego tenemos los senos. Los senos están alrededor de la cavidad nasal. Son cavidades óseas tapizadas de mucosa conectadas con la cavidad nasal. Lo veíamos muy bien en donde estaba completamente partido el cráneo. Y ahí es donde se tienen esos espacios con aire. Están alrededor de la cavidad nasal. Son cavidades óseas tapizadas de mucosa conectadas con la cavidad nasal. Y son tres: el seno nasal, el seno frontal y el seno esfenopalatino. El seno esfenopalatino está entre dos huesos. ¿Cuáles creen? El esfenoides y el palatino, obviamente. Aquí tenemos el seno maxilar, que es está en el maxilar. Aquí le quitaron un cachito para poderlo ver. Es más largo y ancho de los tres. Se divide en rostral y caudal. Aloja las raíces dentarias de los premolares y de los molares. Y su disposición varía según la edad del animal. En los jóvenes es más grande y en los viejitos es más pequeño.
Luego tenemos el hueso frontal y adentro del hueso frontal tenemos otro espacio con aire que se llama seno frontal. Ese seno frontal tiene contorno irregular, está separado por un septum entre uno y otro y tiene muchas láminas óseas que lo subdividen. Aquí está más claro. Fíjense cómo, bueno, en esta imagen siempre se me hacen bolas, pero porque dicen que la cabeza está para acá, bueno, no la cabeza, la nariz y la cola. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver que esta es la parte caudal del animal y esta es la parte rostral del animal. ¿Por qué? Porque aquí esta es parte de la parte caudal del la parte caudal del cráneo. Aquí está el occipital, aquí sale el foramen magnum, bueno, este es el foramen magnum donde sale la médula espinal. Aquí está la cavidad craneana, aquí está el interparietal, el parietal, el hueso frontal, y estos son los senos frontales. El número 18, si se alcanza a ver, es el seno frontal. Y este hueso de aquí, que es la base del cerebro, lo vimos en el video pasado, es el esfenoides, y este es el etmoides con su lámina cribosa. Este es el etmoides. Entonces entre el etmoides, bueno, más bien el etmoides divide, acuérdense, la cavidad nasal de la cavidad craneana, y este es el esfenoides, y ya para acá es el paladar. Ya para acá empieza el paladar, bueno, el proceso palatino, el hueso maxilar y el hueso incisivo, que forman el proceso palatino. Entonces, entre el esfenoides y el palatino está el seno esfenopalatino. ¿Sí está claro? Está separado, está en la base del cráneo, formado por un cuerpo del esfenoides y el hueso palatino, separado por un septum entre uno y otro. Y esos son los tres. Ahora, algunas diferencias anatómicas que nosotros podemos encontrar en los animales domésticos. En el caso de las vacas, no tenemos aquí cráneos de vacas, pero aquí tenemos unas imágenes. El occipital es más voluminoso, el parietal no forma el techo. Fíjense el parietal como está muy chiquito. Aquí es el verdecito más oscuro, digamos, a diferencia del frontal. El cigomático es pequeño, fíjense cómo está más como reducido. Las coanas que están por dentro son estrechas y presenta el proceso cornual o cuerno. El proceso cornual es un cuerno. Los senos frontales son grandes y abarcan el hueso frontal. Se extiende al interior como proceso cornual o como seno cornual. Fíjense cómo todo el techo es el frontal en el caso de los bovinos. En el cerdo tienen un occipital muy grande y prominente, sobre todo la parte escamosa. El frontal también es largo. Miren cómo el frontal es largo. El hueso rostral existe, es parte del esqueleto esplácnico, que es con lo que única en la especie. Es la parte más rostral del septum nasal, que está como por aquí así. Y la órbita es muy pequeña, fíjense cómo está muy pequeñita. Y tiene alvéolos para caninos porque pues obviamente es carnívoro. El perro tiene los parietales muy grandes, fíjense cómo tiene los parietales muy grandes. El etmoides también es grande, tiene raíces para incisivo por ser carnívoros y tiene alvéolos para caninos, el maxilar y la mandíbula, y el cráneo tiene 3 tipos de cráneo. Algo muy importante en los perros es que la órbita no está cerrada. Fíjense cómo aquí, igual que en los cerditos, está abierta. Está abierta la órbita. No es que aquí a Dios le haya faltado hueso para ponérselo a los perros, pero no está completamente cerrada. Vean cómo el chivito sí tiene su órbita completamente cerrada, y el caso del perro en la parte caudal no está cerrada. ¿Eso por qué es tan importante? Porque es más fácil que se le salgan los ojos a los perros que a otros animales. Con una mordida, un perro atropellado, es muy fácil que se le salgan. Y eso es bien importante que lo sepan, porque así como es fácil que se les salga, también es fácil regresárselos inmediatamente a su lugar, presionando el ojo hacia el agujerito, hacia la parte caudal. Entonces por eso es importante.
Y hay tres tipos de cráneos: los braquicefálicos o braquicéfalos, los dolicocéfalos y los mesocéfalos. Los dolicocéfalos son los de cráneo como de caballo, como muy puntiagudos, como los galgos, como los perros de carreras, bueno, galgos también, miren cómo está el cráneo muy largo. Y eso es para ser como más aerodinámico, pueden respirar súper bien, no batallan para nada porque la cavidad nasal es muy muy larga. A diferencia de estos chatitos que son los brachiocefálicos o braquicéfalos, que el cráneo es muy corto y ancho y generalmente están prógnatas. Pro, que está adelante, prógnata, que la mandíbula está muchísimo más craneal que la otra parte de la cara. Y bueno, las razas, como vieron, el pug, el boxer, todos los perros chatos son brachiocefálicos. Y los mesocefálicos, que son todos los demás, que son, digamos, los normales o los que no son ni dolicocéfalos ni brachiocefálicos. Y hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes, ya casi es la hora. Acuérdense que tenemos 6 horas a la semana para que este video lo vean 6 veces si es necesario, y aparte hagan sus tareas que les dejamos en el aula virtual. Es muy importante que se sigan cuidando y que repasen mucho este video. La ventaja que estamos teniendo ahorita con todo esto de la pandemia y de estas clases, pues es que tenemos la oportunidad de grabar estos videos en YouTube. Estos videos son exclusivamente para ustedes, para la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para mis alumnos de primer semestre, que no tengo el gusto de conocerlos todavía, pero que pronto los podremos conocer, y podemos platicar y solventar las dudas que tengamos en vivo, aunque las pueden hacer en la parte del aula virtual. Y algo también importante que sepan es que estos videos son públicos, los puede ver cualquier persona, sin embargo son para ustedes, pero los pueden ver desde cualquier parte del mundo, donde estén, a la hora que ustedes quieran. Ha habido muchos problemas con compañeros de ustedes que no tienen buena señal, o las clases que dan los otros maestros que las hacen en el horario de clase como debe de ser. Es muy respetable, sin embargo, yo he visto muchos de sus compañeros que son muchas personas en la casa que ocupan la computadora o los dispositivos electrónicos al mismo tiempo, desde el padre de familia que tiene que hacer home office hasta todos los demás hijos, que son varios, pueden ser varios de familia, o a veces la conexión a internet no es muy buena. Bueno, de hecho hasta en las noticias salió que había jóvenes que no tenían internet en su casa y que se iban a los parques públicos donde ahorita hay internet aquí en Aguascalientes para poder tener acceso a internet y ver sus clases. Entonces, pues para facilitarles, digamos, la vida, hacemos este tipo de videos para que los vean a la hora que quieran. Pueden irse a descargarlos a algún parque público y luego ya verlos en su casa. Acuérdense que cuando ven este video, o bueno, todos los videos de la materia, lo hagan con su cuaderno a un lado o con sus impresiones de estas diapositivas para que ustedes vayan haciendo sus propias anotaciones. Voy un poco rápido porque necesitamos avanzar. Afortunadamente pudiera ir más lento, pero el video duraría más tiempo, más minutos, y yo lo que quiero es que sean videos lo más explícitos que puedan, que quede muy clara la información y que la puedan estar viendo varias veces para que hagan su resumen, para que estudien mucho, para que sepan, sean unos excelentes veterinarios y todos pasen con 10. Nos vemos en la próxima, jóvenes, y síganse cuidando, por favor.